El budismo encuentra su origen en la vida de Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como Buda. Nacido en una familia noble en Kapilavastu, en el noreste de la India, actual Nepal, Siddhartha vivió una vida lujosa y protegida. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando se enfrentó al sufrimiento humano, enfermedad, vejez y muerte. Estas experiencias lo llevaron a dejar su vida de privilegio en busca de respuestas más profundas sobre la existencia. Tras años de búsqueda espiritual y prácticas ascéticas, Siddhartha alcanzó la iluminación debajo de un árbol Bodhi en Bodh Gaya, India. A partir de esa revelación, enseñó las 4 nobles verdades, que abordan la existencia del sufrimiento, sus causas, la posibilidad de su cese y el camino hacia la liberación del sufrimiento, conocido como el noble octuple sendero. Es el camino central que propuso Buda como una guía para vivir una vida que conduzca a la liberación del sufrimiento y alcanzar la iluminación. El taoísmo, por otro lado, tiene sus raíces en la China antigua. Laozi, un misterioso filósofo, se considera el autor del Tao Te Ching, un texto fundamental del taoísmo. Este libro, lleno de poesía y sabiduría filosófica, explora el concepto del Tao, que significa el camino o la vía. El Tao se refiere a la fuerza fundamental que fluye a través de todo y da origen y orden al universo. El Tao Te Ching ofrece consejos sobre vivir en armonía con el Tao, abogando por la espontaneidad, la simplicidad y la aceptación de la naturaleza cíclica de la existencia. El taoísmo se centra en la quietud, el equilibrio entre fuerzas opuestas, yin y yang, y la conexión con la naturaleza como vías hacia la iluminación o la realización personal. Aunque surgieron en diferentes contextos culturales y geográficos, tanto el budismo como el taoísmo comparten un enfoque en la búsqueda de la verdad, la liberación del sufrimiento humano y el logro de una vida en armonía con el universo. Tanto el budismo como el taoísmo ofrecen una perspectiva profunda sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. En el budismo, el concepto de vacío, conocido como suñata, implica que no hay una existencia inherente e independiente de las cosas. Todas las experiencias y fenómenos están interconectados y son interdependientes, sin una naturaleza fija o permanente por sí mismos. Mientras que en el taoísmo, la noción de vacío, representado por el wu wei, que se traduce como no hacer o acción no forzada, implica la idea de fluir con la naturaleza y no resistirse a su curso natural. La impermanencia del budismo resalta la naturaleza transitoria de todas las cosas. La realidad está en constante cambio, nada permanece estático. Esta comprensión de la impermanencia se llama anicca, y es fundamental para la comprensión del sufrimiento humano. En el taoísmo, se abraza la noción de cambio constante en la naturaleza y la vida. Destaca el flujo constante de la existencia y la necesidad de aceptar este cambio en lugar de oponerse a él. Y por último, la búsqueda de la iluminación en el budismo propone el camino hacia la iluminación o el despertar, conocido como nirvana. Esto implica liberarse del ciclo del sufrimiento, samsara, a través del entendimiento profundo de las 4 nobles verdades y la aplicación del noble octuple sendero para alcanzar un estado de paz interior y libertad del deseo y el apego. En contraposición, el taoísmo se centra en alcanzar la armonía con el Tao, que es el principio primordial que subyace en todo. Busca vivir en equilibrio con la naturaleza, abrazando la espontaneidad y la simplicidad para alcanzar un estado de paz y armonía. Ambas filosofías comparten una comprensión de la impermanencia y ofrecen caminos para alcanzar la iluminación o la armonía. El budismo se enfoca en liberarse del sufrimiento a través del entendimiento profundo y la práctica ética, mientras que el taoísmo se centra en vivir en armonía con el Tao y el flujo natural de la vida. En cuanto a los principios fundamentales, coinciden en los conceptos y son bastante similares descritos y nombrados de diferente forma. Tanto el budismo como el taoísmo reconocen la naturaleza cíclica de la existencia. En el budismo, se habla del ciclo de samsara, el constante renacimiento y el sufrimiento asociado a la vida mundana. En el taoísmo, se entiende como el flujo constante del Tao, el cambio y la transformación perpetua de todas las cosas en la naturaleza. Ambas filosofías abogan por el desapego como un camino hacia la liberación y la armonía.
En el budismo, el desapego se enfoca en liberarse del apego a las cosas mundanas y a los deseos, reconociendo que el apego conduce al sufrimiento. En el taoísmo, el desapego se manifiesta en la idea de Wu Wei, no aferrarse a resultados o deseos egoístas, permitiendo que la vida fluya naturalmente. Tanto el budismo como el taoísmo promueven la armonía con la naturaleza como un camino hacia la realización personal. En el budismo, la búsqueda de la iluminación implica comprender y vivir en armonía con la interconexión de todas las cosas. En el taoísmo, alcanzar la armonía con el Tao significa vivir en equilibrio con la naturaleza, aceptando su flujo y siguiendo sus ritmos en lugar de oponer resistencia. Estos principios fundamentales apuntan hacia una comprensión más profunda de la existencia, la liberación del sufrimiento y la búsqueda de la armonía y la paz interior, aunque con enfoques y prácticas específicas en cada filosofía. ¿Cuál es el origen de la filosofía occidental? Los primeros, aunque hay anteriores, pero los más influyentes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, que exploraron temas sobre la naturaleza, la ética y el conocimiento mediante la razón y la lógica. Y se le fueron uniendo otros personajes importantes como por ejemplo, por nombrar algunos, Santo Tomás de Aquino, que se enfoca en la filosofía cristiana, intentando fusionar la fe con la razón para comprender la existencia y la verdad. O como en la filosofía moderna, que destacaban el racionalismo, que es la búsqueda de la verdad a través de la razón y la deducción lógica, con Descartes, Spinoza, Leibniz como principales pensadores. El empirismo de Locke, Berkeley, Hume, que es el conocimiento, el cual proviene de la experiencia sensorial y la observación. El existencialismo de Kierkegaard, Nietzsche y Sartre, el cual era el enfoque en la libertad individual y la subjetividad para encontrar sentido en la existencia. Y por último estaba el humanismo, que resalta la dignidad y el potencial del ser humano, promoviendo la educación y la autorrealización. Sus mayores divulgadores fueron Erasmo, Pico de la Mirandola y Maslow. El propósito de vida en Occidente se enfoca en la felicidad, el cumplimiento ético y el logro de metas individuales basadas en valores personales, buscando la realización personal, el progreso material y la contribución a la sociedad. En contraste, en Oriente se valora alcanzar la armonía, la paz interior y la liberación del sufrimiento, priorizando la conexión con la naturaleza y la comprensión de la impermanencia. Las diferentes enfoques revelan distintas formas de abordar el conocimiento, la realidad y las metas vitales, demostrando la riqueza de las perspectivas filosóficas entre Occidente y Oriente. A pesar de las diferencias, hay similitudes notables en la ética. En Occidente se exploran conceptos como la virtud y la justicia, mientras que en Oriente se enfatiza la compasión y el desapego, ambos buscando vivir éticamente y cultivar la virtud como camino hacia la realización personal. La búsqueda de la verdad también difiere. En Occidente se busca la verdad objetiva a través de la lógica y la razón, mientras que en Oriente se centra más en la comprensión interna, la sabiduría personal y la iluminación espiritual, explorando la naturaleza de la mente y la liberación del sufrimiento humano. Estas filosofías han influido de manera distinta en la vida cotidiana. La filosofía occidental ha moldeado la ética profesional, la ley y la política, mientras que en Oriente, prácticas como la meditación han impactado en la salud mental y el bienestar emocional, promoviendo la armonía con la naturaleza. El legado de ambas corrientes ha dejado huella en la sociedad y la percepción del mundo, influyendo en la educación, el arte, la literatura, los sistemas políticos y legales, y la visión del individuo y la sociedad. Invitar al diálogo entre ambas perspectivas filosóficas es esencial para un mayor entendimiento intercultural y una visión holística del mundo. Esto promueve la apertura mental, la empatía y la capacidad de apreciar y aprender de diversas tradiciones filosóficas, contribuyendo a un enriquecimiento mutuo y a la construcción de un mundo más inclusivo y comprensivo. Ha sido un placer acompañarte en este recorrido por las distintas corrientes filosóficas. La exploración de estas fascinantes filosofías siempre nos brinda perspectivas nuevas y enriquecedoras. Te invito a seguir reflexionando y compartiendo tus pensamientos. ¿Qué puntos te intrigaron más? ¿Cómo crees que estas filosofías pueden influir en nuestro mundo actual? Tu opinión es valiosa, así que te animo a dejar tus comentarios y continuar el diálogo en la sección de comentarios.
Hasta pronto y que sigas disfrutando del maravilloso mundo del pensamiento filosófico.